Jesús, Santo Espíritu, sea la que reina y mora en uno de los que estamos aquí. Amén. Bien, tenemos este tema el día de hoy, que está basado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo del 9 al 14. El cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas aún el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, esta parábola va dirigida a 3 tipos de personas egocéntricas. Aquellos que confían en sí mismos, es decir, que se sienten totalmente autosuficientes y que no necesitan de nadie más. Creen que cuanto necesitan está en sus propios cuerpos y en sus mentes. Tienen la sensación de que ni Dios ni nadie sean realmente necesarios para abrirse paso en la vida. Si alguna vez lo son, no es frecuente. La parábola de advertencia es esta, según el versículo 9, pedimos lectura. Los judíos religiosos practicaban la oración 3 veces al día: a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Se consideraba la oración que era más eficaz si se ofrecía en el templo, por lo cual el templo era frecuentado a esas horas. El Señor Jesús nos presenta a 2 personajes. El uno era fariseo, realmente no oraba a Dios, sino consigo mismo. La verdadera oración se dirige solamente a Dios. Debemos decir que el fariseo se consideraba como el hombre bueno. Aunque el fariseo actuaba como en oración, en realidad no estaba hablando con Dios.
estaba más bien jactándose de sus propios logros morales, religiosos, y vemos, en lugar de compararse pues podemos decir, con la norma perfecta de Dios, y de ver cuán pecaminoso era en realidad, se comparaba con otras personas de la comunidad y se enorgullecía de que era, como vemos en Proverbios capítulo 26, versículo 12, que nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Escribió aquel hombre sabio de la antigüedad llamado Salomón. Grave enfermedad espiritual es tener en sí mismo un concepto más alto del que deberíamos tener, y ser sabio en su propia opinión pues induce a la persona al fanatismo, al orgullo y a la crítica insana. Más esperanza hay del necio que de él, nos declara el texto, porque el necio tiene la posibilidad de aprender, pero el que se cree sabio no tiene remedio, pues no sabe que le queda mucho por aprender. Los que se justifican a sí mismos se diferencian del autosuficiente, en que se interesa en la justificación y en Dios. Los que se justifican a sí mismos pueden ser divididos en dos clases: aquellos que se sienten autosuficientes, buenos para Dios, tales como son y han hecho, están haciendo, suficientes cosas buenas para que Dios los acepte. Creen que cuando estén cara a cara con Él, con Dios, Él los aceptará. Es cierto, a veces obran mal, pero no es para tanto, no es suficiente para que Dios los rechace y condene, al menos por la eternidad. Viven la vida como quieren, adorando a Dios solo lo suficiente para satisfacer su conciencia. Un pensamiento: la vasta mayoría de la gente, las pocas personas que creen que serán rechazados por Dios y impedidos entrar al cielo, y creen tener suficientes bondades para ser aceptados por Dios. Proverbios 16:2. Todos los que caminan los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Al juzgarnos a nosotros mismos y a nuestros santos, es difícil, por no decirlo imposible, ser imparciales, pero Jehová pesa los espíritus. Él tiene una balanza justa, infalible, y pesa bien
pone a prueba la sinceridad de los impulsos que nos mueven a orar de una manera o de otra. Y por eso debemos preguntarnos a menudo, ¿cómo juzgará Dios esto que yo voy a hacer? Aquellos que tienen una conciencia sensible sienten la necesidad de entregarse a sí mismos y a lo que humanamente sea posible. Las buenas obras trabajan y hacen el bien para asegurarse el favor de Dios. Creen que sus buenas obras son los que los hacen buenos y justos, aceptables a los ojos de Dios. Entonces se esfuerzan a lo largo de toda su vida tratando de establecer virtudes, méritos ante Dios. Hacen lo que pueden para hacerse aceptables a Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos. Dijo el apóstol Pablo. La única actitud razonable que se puede tomar se encuentra en los maravillosos tratos de Dios hacia nosotros en su gracia. En primer lugar, Él nos salvó. Esto significa que nos liberó de la pena del pecado. Y que constantemente nos liberará del poder del pecado y que en un día todavía futuro nos liberará de la misma presencia del pecado. Asimismo, nos ha liberado del mundo de Satanás. Esta salvación y este llamamiento no son conforme a nuestras obras. En otras palabras, no nos ha sido dado por la gracia de Dios, y eso sí, nos ha sido dado por la gracia de Dios, y eso significa que no lo merecíamos. No que merecemos lo contrario. No podíamos ganar ni la salvación ni el llamamiento, tampoco buscábamos ni una cosa ni la otra, pero Dios nos salvó y nos llamó sin condición ni precio. Los que menosprecian a otros, la palabra despreciar significa tener en menos, contar como nada, como carente de importancia, insignificante. Esas personas sienten y actúan como si fuesen superiores, mejores y más importantes e insignificantes que otros. Miran en otra dirección e ignoran, son negligentes, pasan de largo, degradan a otros, critican, hablan de los pobres, los desafortunados, los mal vestidos, los degradados, los abandonados, los desnutridos, los pecadores. Hechos 13:41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días
porque no creeréis si alguien os la contare. Ahora, note que esta gente, que el Señor Jesús dirigió su parábola, simultáneamente apeló y advirtió a los autosuficientes, los que se justifican a sí mismos, los que menosprecian a otros. Dos hombres orando en el templo. Uno era fariseo, un hombre religioso, podemos decir que era el hombre bueno, como muchos que se creen que son los hombres buenos. El otro era un publicano, un recaudador de impuestos y por lo tanto considerado en Israel como el gran pecador. Note dos cosas. Una, ambas personas fueron al lugar más prominente para orar en el templo, a la casa misma de oración. No es mejor un lugar para buscar, es el mejor lugar para buscar el rostro de Dios. Ambos buscaban el rostro de Dios. El lugar donde debían hacerlo era en el templo. Ambos hombres fueron a orar para agradar a Dios. Ambos estaban buscando a Dios, anhelando que Dios los aceptase y estuviese con ellos a lo largo de sus vidas. La oración del hombre orgulloso. El religioso, es decir, el fariseo, se mantuvo de pie y oraba consigo mismo. La postura empleada en aquellos tiempos para la oración pública era de pie. Pero note este hecho significativo. Oraba consigo mismo, es decir, hablaba para sí mismo. Llamó a Dios por su nombre y dirigió sus palabras a Dios. Pero sus palabras no fueron a Dios. No era una auténtica oración. Simplemente hablaba consigo mismo y tal vez con otros que pudieron oírle. Y su valor personal, a su tiempo sus palabras fueron un despreciativo excepto por su valor personal, es decir, por afirmar su confianza en sí mismo y su aceptación social. En lo que Dios concernía fue una oración formal, no verdadera adoración ni comunión. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
versículo 12, del que tomamos como base, ayuno 2 veces a la semana, dice. 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo estaba presentando sus credenciales delante de Dios. La ley judía no prescribía que un ayuno obligatorio no, pues creíamos que un ayuno obligatorio, pero en el día de la expiación. Pero los que querían ganar méritos ayunaban también todos los lunes y los jueves. Es curioso que en esos días de mercado, cuando Jerusalén se llenaba de campesinos, los que ayunaban se ponían polvos para parecer pálidos y se vestían con cuidadoso descuido y salían a la calle para que los viera el público. Los levitas tenían que recibir los diezmos de todos los productos. Números 18-21 y Deuteronomio 14-22. Pero este fariseo lo diezmaba todo, hasta lo que no era de precepto. El fariseo realmente no oraba, iba a informar a Dios de lo bueno que era. Agradeció a Dios por haberlo guardado de los pecados que la gente consideraba pecados públicos y pecados escandalosos. Dios lo había guardado de caer en los grandes pecados públicos y le estaba dando gracias por eso. Reconoció que la gracia, o sea, la fuerza, Dios lo había guardado de caer. Soy lo que soy. Y dio gracias por haber sido guardado de los pecados más terribles. Tan terribles, dijo que otras personas habían caído y cometido tales pecados. Vemos cómo dijo que la mano de Dios estaba sobre él y lo había guardado del pecado. Por lo tanto, ahora agradecía a Dios por no ser como ellos, que Dios lo había favorecido. Y que no era pecador. Enumeró algunos de los pecados más graves en los que no había caído. Y dio gracias a Dios por no ser un extorsionista, tratando a otros. Siempre lo había sido equitativo, justo, amable, dadivoso. No había hecho como el injusto que se aprovechaba de otros. No era injusto, trataba a todos equitativamente, reconociéndolos, recomendándolos y promoviéndolos, procurando su bienestar. Se apartaba para dar lugar a otros, en vez de correr el riesgo de parecer injusto y dar mal testimonio. No sé lo que estaba presentando de bueno que era él. No era adúltero, en su conducta era fiel y de
de buena moral, nunca se descarriaba en su comportamiento. No era traidor religioso, no era como el cobrador de impuestos que vendió su lealtad y sus privilegios religiosos para servir al imperio romano. Publicano ese era lo que hacía, cobrar los impuestos para Roma, traicionando así a su propia nación. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, y sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Enumeró dos prácticas muy positivas y piadosas. Ayunaba 2 veces a la semana. Imagínense pasar 2 días a la semana sin comer para buscar agradar a Dios. El religioso era todo lo sincero posible en cuanto a Dios y a la justificación. Y muchas personas pueden decirle a otros que son lo que son, pero atreverse una persona a decirle a Dios que Él lo sabe todo, no solamente daba el diezmo de sus ingresos, sino que también todas sus posesiones, daba diezmo de todas sus posesiones. Imagínense nuevamente en cuanto a citas referidas a la actitud del autosuficiente. Ahora vemos la oración del pecador, decía del publicano. La oración del pecador nota 3 cosas significativas. Una, el pecador oró estando lejos, se sentía avergonzado y molesto con su pecado, se sentía rechazado tanto por Dios como por el hombre, se sentía aislado, solo, extraño, separado, sucio, impuro, y además sabía que otras personas también sentían vergüenza por su pecado. Detestado esto, se mantuvo a la distancia, estando lejos, pero note que adoraba genuinamente a Dios. Y vemos cómo, a pesar de estar lejos, se sentía pecador, indigno de acercarse a Dios. Esto lo demuestra en 2 hechos, en 2 actos. Ni aún levantaba la vista al cielo. Elevó su corazón, pero no sus ojos. Sus culpas le pesaban demasiado, porque había caído en gran pecado. Era un pecador terrible y lo sabía. No podía levantar los ojos porque había ofendido demasiado a Dios. Con frecuencia se golpeaba el pecho. ¿Por qué? Porque no podía dejar de hacerlo. A veces su corazón estaba desilusionado, enojado consigo mismo. Otras veces su corazón rompía en llanto, pidiendo y suplicando el perdón de Dios. Era tan indigno que la tensión y las emociones y la angustia simplemente irrumpían. Marcos 2, versículo 17.
2:17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos a arrepentimiento, sino a pecadores al arrepentimiento. El pecador pidió misericordia. Dos cosas se deben notar aquí. Una, se llamó a sí mismo pecador. Esto es crucial. No se sentía simplemente un pecador como todos los demás, lo cual significaría que también tenía bondades como los demás, como todos los demás. Se sentía pecador aquel que había ofendido y avergonzado a Dios, más que ningún otro, el más indigno, merecedor de todos. No había nada de bueno en él, nada que lo recomendase ante Dios, nada que lo hiciera aceptable a Dios. Clamó por misericordia. La palabra misericordia en realidad es la palabra usada como propiciar. Oró que Dios apartara su enojo y la ira de él. Merecía ese enojo y esa ira, pero pidió que Dios se los quitase. Sentía que moría bajo la presión sobre su pecho si Dios no le perdonaba y no le daba la paz y la seguridad y el perdón. Buscaba reconciliarse con Dios, quería que le apartara del juicio, porque el pecador es lo que merece, el juicio, y lo aceptara. Note que conocía el único camino para ser aceptado por Dios, es decir, que Dios en su misericordia le perdonara sus pecados. No tenía nada de bueno en sí mismo, ninguna justicia para ofrecer a Dios. En el caso de ser salvado por Dios, sería porque Dios lo aceptara por el simple hecho de haber venido a Él con toda la desesperación de su corazón e implorando la misericordia de Dios. Su única esperanza era Dios, y lo único que podía pedir era misericordia, era su misericordia. La enseñanza principal de estos versículos es la justificación. Las palabras de Jesús son chocantes, contrarias a lo que el mundo enseña, contrarias a la opinión de la gente e incluso contrarias a la conducta de muchos que se dicen creyentes. El pecador escandaloso es el que fue justificado. ¿Por qué? El Señor nos da dos motivos. Uno, lo que significa la justificación.
significa que una persona que reconoce su pecaminosidad e indignidad clama por misericordia. La persona justificada no es justa. Fíjese bien, la persona justificada no es justa. Pero cuando va a Dios pidiendo perdón, Dios la cuenta como justa. La persona justificada ha clamado genuinamente por misericordia y se ha vuelto de su pecado a Dios por su clamor y arrepentimiento. Dios ha tomado ese clamor y lo ha contado como justicia. Ha aceptado a la persona porque su corazón estaba realmente puesto en Él. Un llamado a la reflexión. Por todo lo que he dicho, ¿cómo se considera usted? ¿Se considera el hombre bueno? ¿O como el cobrador de impuestos, el gran pecador? ¿Usted se considera un miserable pecador? No se desaliente. Aquí le presenta el Evangelio que le dice que aunque sea